Dios les bendiga. Hoy estamos hablando acerca de quién es la bestia en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos han oído escuchar de la bestia? ¿Okay? Y vamos a ir con este video, que bueno, eso es una enseñanza, realmente no es un video. Y quiero que vayas con tu Biblia, porque si no logras entender que lo único que Dios te dejó es la palabra de Dios, nunca vas a poder conocer a Dios, porque vas a creer más a hombres que a Dios, vas a creer más a instituciones que a Dios, pero la realidad es que cuando Dios escribió esto, no existían esos nombres y esas instituciones. Lo único que Dios dejó fue su palabra. Y ve conmigo a Proverbios 2, toma la Biblia. Cuando lo tengas dices amén. Amén, amén. ¿Cuántos encontraron Proverbios 2? Esto lo leyeron ayer, no lo tenía aquí conmigo, por eso quería que... Yo todavía creo que tengo 18 años, la verdad es que ya no veo. Pero aquí, de lejitos, vamos a leer. El título que yo tengo dice Ventajas de la sabiduría. No tiene nada que ver con el tema, pero quería demostrarte algo que dice la Escritura para que entiendas la importancia de la Escritura. Dios les bendiga. ¿Estás ahí en Proverbios 2? Amén. Dice ventajas de la sabiduría. Dice, hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta tu mano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta tu mano. ¿Ok? Entonces Dios te está hablando a ti. Si no eres hijo, no te está hablando a ti. Pero los hijos de Dios acuden a la Escritura, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para ti. Yo te puedo decir montones de cosas y te traigo enseñanzas psicológicas, te traigo enseñanzas de todo tipo, te traigo Confucio aquí para confundirte más y no valdría de nada si no uso la palabra para enseñarte algo. Y la estamos usando ahora, te quiero demostrar simplemente que es importante. Vamos a leer, mira lo que dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras. Dios le estaba hablando a quién? Y te está diciendo, si haces tuyas estas palabras que te dejé, esta carta de amor, este GPS que yo te dejé, las haces tuyas. ¿Es importante o no es importante la palabra? Es el GPS del cristiano. Dice, hijo mío, hija mía, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Di conmigo, mandamientos. Di conmigo, mis palabras. ¿A dónde están los mandamientos de Dios? ¿En la cabeza de un hombre? En este libro. ¿Es importante este libro? Sí. Claro que sí. 2. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón, di conmigo, de corazón, te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. Inteligencia es espíritu, porque nadie puede llamar algo que no está vivo. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? No, tú ya eres inteligente, Dios te hizo inteligente. Lo que puedes adquirir es más inteligencia y más sabiduría. Tú puedes pedir sabiduría. Hace un tiempo, un amigo me pidió que lo llevara, bueno, ya hace bastante tiempo, porque yo no tenía auto, acababa de llegar me dijo, tú tienes licencia de conducir, pero mi padre me dijo, saca tu licencia de conducir primero, y fue muy sabio lo que mi padre me dijo, y le dije, pero no tengo auto, no te preocupes, me van a prestar un auto. Me dijo, llévame a Kitchen.
y lo llevé a Kitchener. Y en el camino, cuando estábamos llegando ya casi a Kitchener, pero todavía en la highway, el auto empezó a soltar tanto humo que no veíamos atrás. Así que él era cristiano y yo recién convertido, le creía a Dios. Y me dijo, ¿qué hacemos? Porque ni él y yo teníamos dinero. Yo ya me había gastado todo el dinero que había traído. Y vine al cristianismo y estaba sin nada prácticamente. Mi licencia de conducir, el auto tirado en la highway con una madera increíble. Y le dije, lo que hemos aprendido es lo único que tenemos, vamos a orar. Así que los agarramos de la mano y empezamos a orar. Y mientras estaba orando vi ¿cómo le llaman esto? Una grúa roja. Y le dije, ya viene una grúa roja. Y me miró, ¿sí? Este tipo está re loco. A los 15 minutos, una grúa roja. ¿Ah? Lo que estaba hablando ayer, este varón de Dios. Pero eso no fue tanto el asunto, sino que el auto se quedó ahí y vinieron, la grúa se lo llevó a él y después a mí, y después regresamos y el auto estaba ahí, llegó un mecánico, pero el mecánico llegó como esos mecánicos que ya llegó el doctor, ¿no? Pero cuando estaba orando el Señor me dijo, se fundió el motor. Y yo le dije, se ha fundido el motor. Y me dijo, ¿eres mecánico tú? Le dije, no. No podía decirle, Dios me dijo, se fundió el motor. Así que se rió, como diciendo, ¿qué sabe este pobre tonto de mecánica? Si no es mecánico. Pero el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo te puede dar inteligencia, te puede dar sabiduría, te puede solucionar problemas en tu trabajo cuando no tienes solución. Y muchas veces te vas a encontrar en en esa posición porque Dios quiere enseñarte, a que Él te quiere enseñar cosas. Así que se quedó, dicen, hasta las 2 de la mañana tratando de arreglar un auto, el súper mecánico, y llegó a la conclusión después de las 2 de la mañana que el motor se había fundido. Contaba ayer Joshua Mills que en un periódico cristiano, una persona no cristiana puso un aviso. Dice que una niña se había perdido, creo una niña o un niño, era autista y se había metido en un lugar donde infestado de cocodrilos y no podían encontrarlo los helicópteros. Y dice el aviso secular, dice, pero un cristiano que hablaba en lenguas fue dirigido por Dios exactamente a donde estaba la niña. Gloria a Jesús. Eso es lo bueno del Espíritu de Dios, eso es lo bueno de Dios nuestro. Nosotros no servimos a un Dios muerto. Y quería explicarte eso. Y volviendo a la Escritura, dice 3, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. ¿Llamas a la inteligencia cuando tienes problemas? Pides discernimiento. Si la buscas como a la plata, ahí está la clave, la razón. Si buscarías un tesoro, ¿cómo lo buscas? Tengo que orar. Cuando tú vas a buscar un tesoro, lo buscas como plata, oro, diamante. Dicho sea de paso, ayer mientras salía una chinita del servicio, encontró un diamante, porque empezaron. Joshua Mills tiene la peculiaridad de que cuando él empieza a predicar, su cara se empieza a llenar de escarcha de oro. Es una señal. La Biblia dice que en los tiempos finales van a haber señales que Dios va a hacer, para que tú sepas que Dios se mueve. Curiosamente, no fue la cara de Joshua Mills la que estaba llena de oro ayer, sino la cara de Pastor Ross Moyer. Y yo solo estoy de acuerdo. Eso yo lo sé de verdad porque mi cara estaba llena de oro el año pasado, que fue el año pasado, la cara de Gisela estaba llena de oro y de escarchas por todos lados. Y hemos tenido familias aquí, y te lo pueden contar ellos, que cuando se han levantado de las sillas de esta iglesia, lo que dejaron fue escarcha de oro. Y en sus casas, en la puerta de sus casas, voy a decir por qué. La escarcha de oro representa la gloria de Dios. Por eso el cielo está lleno de oro, porque la gloria de Dios está ahí. ¿Okay? Entonces, encontraron este diamante. Yo lo he visto eso en otras oportunidades. Yo he visto muchas cosas. La presencia de Dios estaba ahí, muy hermosa. Te la perdiste. Pero no te preocupes, todavía está ahí. Tú estás vivo, estás viva. Salvo lo que tenían que trabajar aquí. Gracias por el trabajo que se les tenían hecho. Y volviendo, 4. Si la buscas como a la plata,
como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Porque a veces no tenemos de Dios y no comprendemos porque no buscamos a Dios. Como buscando un tesoro. Buscamos a Dios religiosamente. Eso fue lo que la iglesia tradicional te enseñó. Por eso quise hablarte hoy de lo que era la bestia y de dónde viene. Y dice, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Eso el resto lo puedes leer. Quería demostrarte que la palabra de Dios es importantísima. La mayoría de iglesias que realmente están en la categoría sectaria. A los cristianos nos llaman secta, pero la realidad es que secta es una iglesia que está movida por un solo hombre. Ese hombre rige, ese hombre lo que dice es. Aquí no es lo que yo digo es lo que la palabra dice es. ¿No te entienden eso? Entonces, pero ellos nos llaman sectas a nosotros. Ahora, ¿por qué te traigo este tipo de cosas? Mi esposa dice, esto es controversial. Le dije, sí, pero es la palabra de Dios y te lo voy a demostrar. Tú llegas a tus conclusiones. Mi interés no es atacar a ninguna institución. Sin embargo, nosotros, como cristianos, somos insultados muchas veces. Y nadie se levanta a decir lo contrario. Pero la realidad es que el interés es que tú sepas que la Escritura dice cosas en el libro de Apocalipsis que van a suceder y que tú lo vas a ver, que es necesario que lo sepas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Continúo o te hablo de otra cosa? Levanta tu mano si quieres que continúe. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, ya sabes que es importante esto. Esto nunca lo leímos cuando estábamos en la iglesia tradicional. ¿Cuántos dicen amén? Te apartaron de la fuente de sabiduría y de inteligencia precisamente para que sufrieras, precisamente para que te movieras conforme a tu voluntad, cuando el mismo Padre nuestro que te enseñaron decía, hágase tu voluntad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por movernos bajo nuestra voluntad sufrimos. Bueno, voy a ir parando esto y poco a poco vamos a ir viendo una musiquita esa media fea, ¿verdad? Este es un ministerio que se llama El Último Llamado. Lo que hace es preparar con enseñanzas bíblicas. Voy a mantener eso abajo. Dice, ¿quién es la bestia? En el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Vamos a ir a la escritura, como te dije. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 22:7. El libro de Apocalipsis, voy a ir traduciendo para los que no, los que quieren saberlo en español. Dice, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más altamente discutido y debatido entre los estudiosos de la Biblia. ¿Ok? Y en sus páginas, el libro de Apocalipsis te trae, te hace un llamado, un warning, te avisa algo. No ha sucedido todavía, algunas cosas ya sucedieron, están sucediendo, y algunas cosas van a suceder. Y el Apocalipsis te está diciendo, esto va a suceder. ¿Ok? Porque hay unas profecías que son vívidas. Las profecías del Apocalipsis van a suceder. ¿Ok? Pero son cosas tremendas. Y vamos a ir poco a poco viendo en la Escritura. Vamos a Apocalipsis 22:7. Y otra vez este Apocalipsis 22:7 viene a reforzar lo que te dije en Proverbios 2. Mira lo que dice. He aquí, yo vengo pronto. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Bienaventurado, di conmigo, bienaventurado.
El que guarda las palabras, di conmigo, las palabras de la profecía de la Enciclopedia Británica. Dice eso, ¿no? No, dice de las profecías de este libro. Di conmigo, libro. ¿De qué libro está hablando? Entonces esto era importante. Entonces había una razón por la cual te la pusieron en latín, porque no entendías ni papa. Pero sí, ahí está. ¿Entiendes por qué te la escondieron? El mismo libro dice esto. ¿Ok? Entonces, en otra versión dice: vengo pronto, dichoso el que hace caso del mensaje profético. Por eso te traje esta enseñanza. Dios quiere, dale la mano que está al lado tuyo y dile: hazle caso a esta profecía. Ahora dile: eres dichoso. Porque a la venida del Señor y a la venida de los acontecimientos bíblicos en esta área, mucha gente no va a saber por qué. Tú vas a decir: ay, no, el pastor nos enseñó, yo sé lo que está pasando. Y tu familia, tú, enciende una luz. ¿Sabes para qué sirve la luz? Déjala brillar la palabra de Dios. Cuando tú enciendes la luz, llevas a tu familia. Tú vas a poder llevar a tu familia porque tú sabes. Eres bienaventurado porque vas a guardar las palabras proféticas de este libro. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, marca eso. Escríbelo en tu Biblia, en un papelito. Es importante que esto es importantísimo. Hay unos símbolos en la Escritura que... ¿Cuántos saben que la Escritura, especialmente en el Apocalipsis, es muy simbólica? Y es importante que tú sepas qué significan los símbolos. La misma Biblia te da la interpretación de lo que significa. Porque la palabra dice que la Biblia no tiene interpretación privada. No es que yo puedo dar, la Biblia dice esto y esto es lo que yo opino. La misma Biblia te da la interpretación bíblica. Y lo vamos a ver. Dice, estos símbolos son captivantes pero mal entendidos. Símbolos del Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 13 habla acerca de la bestia que está sobre el mar y se refiere a veces simplemente como la bestia. ¿Ok? Por siglos los hombres han especulado incesantemente acerca de la identidad de la bestia. ¿Okay? No sabían quién era. Al final tú vas a sacar tus propias conclusiones. Sin embargo, la Biblia es su propio intérprete. Lo que te dije hace un rato. Al comparar escrituras con la escritura, llegamos a la interpretación bíblica en sí misma. Podemos identificar a la bestia haciendo eso. Se hace muy claro con la escritura. Vamos a Daniel 7:23. En la profecía biblia, cuando la Biblia habla de la bestia, se refiere a un reino. ¿Ok? Vamos a leer Daniel 7:23. ¿Lo tienes? Márcalo, escríbelo, es importantísimo. Dice: después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. ¿Está diciendo eso? La nota dice, bestia se refiere en la profecía bíblica a un reino. La Biblia dice en Daniel 7:23, ¿cuántos están conmigo? Algunos no tienen ni la Biblia en la mano. ¿Cómo vas a aprender de eso? Toma una Biblia, léelo, es importantísimo. Dice, después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial. Bestia, una potencia mundial que gobernará la tierra. ¿Llegamos a la conclusión que es un reino?
¿Sí? ¿Estás conmigo? Ok. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que se encuentre a su paso. O sea, va a haber un reino que va a pisotear, que va a devorar el mundo entero. Vamos a ver quién es. ¿Estamos de acuerdo que bestia es un reino? Ok. Es importante. La bestia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, es inexorable, tiene una conexión con otros dos símbolos empleados en la Escritura, que representan también un poder y el mismo reino. Vamos a ver esos símbolos. Hay un símbolo que está en el libro de Apocalipsis 17, que es una mujer prostituta que está riding, que está sobre una bestia de 7 cabezas. Y después, en el capítulo 7 de Daniel, hay un cuerno pequeño. ¿Ok? Voy a leer Apocalipsis 3. Dice el título que yo tengo: la bestia que sale del mar. Dice: después vi una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios, que hablaban mal, que enseñaban mal de Dios, enseñaban otras cosas. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su poder y trono y gran autoridad. Apocalipsis 17, para que veas lo que dice ahí. Dice: la gran prostituta, es el título que yo tengo. No sé qué título tienes tú ahí. La gran prostituta. Vamos a leer. Uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó, esto es todo del Apocalipsis, y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta. Este reino va a haber una sentencia contra este reino, que gobierna, otra vez voy a decir, es un reino, sobre muchas aguas. Este reino, este gobierno está sobre muchas aguas. Aguas también significa mucha gente. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Esto es interesante. Cuando tú ves las películas de la historia, ¿ves cristianos al lado de los reyes? ¿A quién ves al lado de los reyes? No. ¿A qué iglesia ves al lado de los reyes? No, es que quiero que estés de acuerdo conmigo, porque si no estás entendiendo lo que estoy diciendo, no vas a poder entender lo resto y simplemente vas a caer en conjetura o simplemente vas a defender una posición, cuando la Biblia te dice que este reino, esta bestia, esta mujer prostituta. ¿Por qué mujer prostituta? Te voy a decir por qué. Cuando yo crecí en la iglesia tradicional, al mismo tiempo que yo iba a la iglesia, también vivía fornicando y adulterando. Cuando la Biblia dice: los adúlteros y los fornicarios no entrarán en los cielos. ¿Tú también? ¿Cuántos de ustedes llevaban vidas santas? Solo dije. Te prostituiste espiritualmente. Y cada vez que Dios quería llegar a ti, tú decías: soy, pero realmente no éramos nada. ¿Estás de acuerdo? Levanta tu mano. ¿Ok? Quizá tú viviste una vida, porque no es el problema de la gente, es la institución, lo que el Apocalipsis habla. ¿Ok? Y dice, los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Dicho sea de paso, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía su propio papa. Hay un libro escrito por ellos que se llama El Papa de Hitler. Y acá dice la Biblia, porque esto es Biblia, y en cualquier Biblia, en la que tú quieras, dice
los reyes del mundo, reyes se refiere a líderes. Hitler era un líder. Dice, los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Estuvieron con ella. Y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Los hispanos, la mayoría, en el país que tú vayas, todos somos muy religiosos. Hemos cargado imágenes, hemos hecho una serie de cosas, hemos caminado de rodillas, hemos hecho todas las cosas que tú y yo quizás hacíamos, pero la realidad es que éramos una sociedad extremadamente inmoral. He visto casas en mis ancestros, que hablo de mi familia, no puedo hablar de la tuya, tú quizás tu familia no haya sido así. He visto abuelos que tenían relaciones con sus propias hijas y el día domingo se iban a la iglesia a confesarse con él, pero no se arrepentían. He visto hombres dejar a sus mujeres con 2 o 3 mujeres e ir a los bautismos y a las confirmaciones e ir a la iglesia. Hemos sido muy caraduras y es la realidad, es que no conocíamos a Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Okay. Dice que esta institución, este reino, se prostituía literalmente con esta bestia, estos los reinos de la tierra, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Sí, los reyes del mundo, esto está en Apocalipsis 17, los reyes del mundo cometieron adulterio con ella y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu 3 al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata y tenía cabezas y 10 cuernos, eso lo vamos a ver, los colores, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, eso lo vamos a ver después, y llevaba puestos hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. La mujer, esta institución, que literalmente, bíblicamente lo que leímos, es una iglesia, está vestida de estos colores: púrpura, escarlata, oro, perlas preciosas. Hace poco le preguntaron al sacerdote que por qué los pobres pidiendo limosna fuera de la iglesia, por qué no darles de comer simplemente vendiendo algunas de las piezas de oro o plata que hay en todas las iglesias, porque todas las iglesias son millonarias. ¿Sabías eso? Esta fue la respuesta del sacerdote y yo la escuché. Dijo: las reliquias de la iglesia no se tocan. Dime una cosa, ¿qué precio le pone Dios a un ser humano que está afuera, que Él creó, que se muere de hambre pidiendo limosna fuera de una iglesia? Dime una cosa, en base a esa respuesta de un sacerdote preparado en un seminario, de decir, es preferible que ese se muera a tocar las reliquias de la iglesia, cuando la Biblia dice es mejor dar que recibir. ¿Qué opinas? Por mucho tiempo defendimos cosas que eran completamente fuera de la voluntad divina y las vimos como reales. Bueno, después voy a avanzar. Daniel 7, lo puedes leer, habla de un pequeño cuerno. ¿Okay? Mientras comparamos escritura con escritura, la identidad de este anticristo, este poder anticristo contra Cristo, evidentemente, se hace evidente, cada vez más evidente. Vamos a ver. 15 características que identifican a la bestia, al poder de la bestia. Característica número 1 es ambos, una iglesia y una ciudad. Vamos a verlo en la Biblia. Te recomiendo que lo leas.
Está bien claro. Apocalipsis 17, 18. ¿Lo tienes? Vamos a leer. Apocalipsis 17, 18 dice: la mujer que viste en la visión, la mujer, el reino que viste en la visión, representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. La mujer, entonces, es una gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. ¿Está claro eso? ¿Eso dice tu Biblia? Porque quizás te estoy engañando. ¿Dice eso tu Biblia? Es la mujer que has visto, es la mujer que has visto, es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. O sea, es una ciudad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ahora ya sabes, antes no sabías que era la bestia. Ahora ya sabes. Después del servicio te preguntan. Después del servicio, no te preocupes. Si bien esto no es una prédica, es una enseñanza, mantén esa pregunta, escríbela para que no te olvides. Porque después se van a aclarar, todavía no terminamos largo esto. Es bastante información, pero creo que es importante. Ve conmigo a Jeremías 6:2. Si mujer en la profecía bíblica es una iglesia, si lo puedes ver en Jeremías 6:2, y lo acabamos de leer, y la Biblia dice que es una mujer prostituta, por consiguiente es una iglesia no fiel. Te hago una pregunta: cuando estabas ahí, ¿eras fiel a Dios? Te vuelvo a hacer la pregunta: cuando estabas ahí, ¿eras fiel a Dios? No te digo si creías. No. Ah, entonces, si la mujer en la profecía bíblica es una iglesia, es un reino, tú vas a ver por qué es un reino y es una iglesia. Porque es un reino, según Jeremías 6:2. La mujer prostituta, que es la mujer que estamos hablando, el reino, que se prostituye, o sea, supuestamente dice: nosotros servimos a Dios y cumplimos con las cosas de Dios. ¿Te llama la atención que el 60% de los sacerdotes en los Estados Unidos sean homosexuales? ¿Te llama la atención? No. Porque ninguno de ellos entra al reino de los cielos, porque la Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, salvo que se arrepientan. ¿Okay? Entonces, está hablando de una iglesia que no es fiel con Dios y es una iglesia apóstata. ¿Qué significa apóstata? Que va a resurgir en los últimos días enseñando cosas completamente fuera de lo que dice la palabra. Y es por eso que tú no sabías lo que dice la palabra. Porque adrede no quería que tú supieses la palabra. Esa es la razón por la que la Biblia, incluso dentro de los monasterios, estaba escrita en latín, y estaba no solo escrita en latín, sino que estaba anclada con una cadena y solo algunos podían leer. ¿Sabías eso? Necesitamos, para entender las cosas de Dios, saber un poquito de historia. Y es importante, por eso te traje un poco de historia. ¿Ok? Estamos hablando entonces de la mujer, una iglesia. Característica número 2. Esta iglesia está sentada sobre 7 colinas. Esta ciudad, este reino, está sentada sobre 7 colinas. Vamos a ver. En la Biblia. Después te lo voy a mostrar con figuras, nombres y todo. Apocalipsis 17:9. ¿Lo tienes? Si lo tienes, dices amén. Aquí está. ¿Lo tienes? Quiero que lo leamos juntos. Dice: aquí se requiere una mente con entendimiento,
Las 7 cabezas de la bestia. Las 7 cabezas de la bestia. La bestia es una institución, es una mujer prostituta, es una ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Dice, la bestia, Apocalipsis 17:9, dice, aquí se requiere una mente con un entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer prostituta gobierna, donde la ciudad prostituta gobierna, donde la iglesia prostituta gobierna. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Eso dice tu Biblia? ¿Sí? Quiero que estés de acuerdo, dime. Eso no es lo que dice. ¿Eso dice tu Biblia? Estamos de acuerdo. Palabra de Dios, no es lo que yo opino. ¿Ok? Entonces, 7 colinas. Vamos a ver. Mira lo que lleva en la mano, muy interesante, y lo dice, usa incluso el término, la Biblia usa el término de la misma copa, el cáliz, que muchas veces nosotros mismos tomamos mismos, y no sabíamos. Este reino, esta iglesia, esta bestia, esta mujer prostituta, esta iglesia apóstata y prostituida, porque no sigue las cosas de Dios, quiere estar con el mundo y las cosas de Dios, eso significa prostitución, se viste de púrpura y escarlata y está adornada con oro y piedras preciosas. Vamos a ver la escritura. Apocalipsis 17:4. ¿Lo tienes? Dice, la mujer, di conmigo, la mujer estaba vestida, la mujer, la iglesia, de púrpura y escarlata, y llevaba puesta hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. En otra versión dice, en su mano tenía un cáliz de oro. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Dicho sea de paso, en la última cena Jesús no usó un cáliz de oro, era un vaso hecho de barro. ¿Sabías eso? No, ahora lo sabes. Porque no había manera. Jesús dice que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza. Jesús se hizo pobre por ti. ¿Tiene sentido? ¿Sigo o paro? ¿Qué opinas? No quiero que nadie se ofenda. Quiero que aprendas. Porque quizá esto sea el inicio de un entendimiento diferente para que tus tuyos vengan a Jesús y puedan entender a quién realmente están sirviendo. ¿Te gustaría saber a quién sirves? A mí sí. Por eso te traje esto. ¿Okay? Y dice, Apocalipsis 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, son colores. Eso es uno de los colores, después lo vamos a ver. Y escarlata, y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades. ¿Te imaginas que yo haga la Santa Cena aquí y levanto el vino frente a ti? ¿No sería obsceno si de aquí yo voy a visitar a mi querida y no me voy con mi mujer? ¿No sería obsceno si de aquí me voy con la hermanita fulano que estaba en mi casa porque acaba de cumplir 18 años y como soy homosexual voy a ir a tener relaciones sexuales? ¿No sería obsceno eso? Bueno, de eso estaba hablando. Un sacerdote, que no es, estoy hablando de la iglesia tradicional, los sacerdotes vienen desde la época, desde los inicios, no del cristianismo. El cristianismo no existía todavía. Cristo existía, el cristianismo no. Eran los sacerdotes levitas. Dice la Biblia que si ellos no estaban bien con Dios, cuando entraban al tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, donde Dios se presentaba como una columna de fuego y de humo, dice que si ellos entraban mal y estaban mal con Dios, los amarraban con una soga. Ellos entraban amarrados de una soga en un pie, porque si estaban mal con Dios, dice la Biblia, que morían automáticamente. ¿Tú crees que alguien que va y supuestamente vive una vida casta y pura
no sabe que en la noche va a gatear y se va a meter al monasterio a tener relaciones con otra monja, y no lo sabe, y viene a levantar y decirle a la gente que vivan vidas santas, porque muchos de paso nunca lo hicieron. Estuvieron jugando con nosotros porque tu salvación y la salvación de los tuyos estaba de por medio. Y tú lo sabes, lo sabías del rabito del ojo. Mi padre lo sabía, me dije qué equivocado que estuve, y recibió a Jesús. Pero peleó con un incidente. Y yo llegué a pensar si mi padre realmente era un hombre inteligente o no. Y dije, ¿cómo alguien, cuando le das todos los hechos, es como si alguien viene y te roba y te rompe las ventanas y entra a tu cuarto y se lleva tu televisor y se lleva todo y tú lo ves y te han seguido robando porque nos robaron nosotros incluso? Qué lindo que nos sigan robando, que nos sigan mintiendo. Maldito el hombre aquel, dice la Escritura, que pone su confianza en otro hombre. Jamás pongas tu confianza en mí, pon tu confianza en Jesús. ¿Está claro? Perdón, ¿hasta ahora está claro? Cuatro. Para los que tienen la pregunta y dicen, pero ¿cómo va a ser, pastor? Si la mayoría de cristianos vienen y se convierten en una iglesia pequeñita como la nuestra, ¿cómo va a ser que no es la iglesia de Dios si están por todas partes del mundo, en iglesias hermosas y grandotas? Bueno, aquí está la respuesta. Esta iglesia, desde hace muchísimos siglos, empezó a ganar poder sobre todos los habitantes de la tierra. Es una de las 15 señales, características que te muestra a la ramera de Apocalipsis. Apocalipsis 13:7. ¿Lo tienes? Dice, además se le permitió a la bestia. ¿A quién se le permitió? A la bestia. La iglesia apóstata, la iglesia prostituida, hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios, desde el vientre de tu madre, Dios ya te conocía? O sea, Dios sabía que eras su hijo. Y había una iglesia apóstata peleando fuertemente para que tú no llegaras a hacerlo. Y dice, se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Unas iglesias que más ha tratado de aparentemente traducir la Biblia en todas las lenguas, incluso dialectos, ha sido la iglesia tradicional. Entonces muchos creyeron, bueno, pues están haciendo lo bueno. ¿Sí? Sí. Mira, si yo vengo los días domingos y oro por ti y te sanas, pero yo salgo y me voy con otra mujer que no es la mía, cuando viene Jesús, ¿me voy? ¿Qué opinas? Por obras nadie será salvo. Los seres humanos podemos usar las pseudo obras para simplemente hacer una pantalla de que estamos haciendo las cosas bien. Pero la Biblia sigue diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿No es por lo que estamos? Yo no me vas a hablar porque te vengo predicando el Evangelio de hace cuántos años aquí. Pero pastor, si hacen esto y aquello, les dan de comer a los pobres. Para Dios no significa absolutamente nada. Y eso no quiere decir que no debemos hacer obras. Pero haz obras y busca la santidad en Dios. Y eso, y arrepiéntete día a día. Y ve realmente a Jesús y aprende de Jesús. Búscalo como si fuese un tesoro, plata, oro. Entonces, tus días finales vas a estar con el Señor, salvo que tengas tiempo de arrepentirte. ¿No? Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Si tienes alguna pregunta, apúntalo. Yo no soy teólogo, está Paola.
esta iglesia va a crecer y se va a levantar sobre una densa población y una área, o sea, diversas culturas, ¿ok? Que es prácticamente lo mismo que estábamos hablando. Ve conmigo Apocalipsis 17:15. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mientras no empieces a leer la Biblia, no vas a ser libre de muchas cosas. Nosotros llegamos a ser libres de ignorancia y desconocimiento por la lectura bíblica. ¿Ok? ¿Lo tienes? ¿Quién lo puede leer bien alto? Bien alto. Este se está grabando ahí. Siéntate aquí un poquito si quieres. Gracias. Then the angel said to me. En español. Sí, Entonces, léelo en inglés. ¿en inglés? Sí, sí. Then the angel said to me, the waters where the prostitute is ruling represent masses of people of every nation and language. Ok, léelo en español. Entonces el ángel me dijo, las aguas en donde la prostituta Se sienta. Sí. representa las masas de personas de todas las naciones y lenguas. ¿Cuántos entendieron eso? Ok, gracias. Aguas también significa gente, montones de gente. Ok, más claro que el agua. Para que cuando te digan, no, puede ser. Porque esa es la gran mentira, esa es la razón para que muchas familias no se convierten. Y te dicen, yo soy esto, yo soy el otro. No, y a mí nadie me cambia. Porque están viendo una cantidad de gente, pero ¿cómo va a ser si todo el mundo, cada lengua, cada nación? Bueno, ahí está la respuesta. En la época de la persecución, la iglesia se reunía en las casas, porque estaban bajo persecución. Y la persecución va a regresar, y las iglesias van a volver a las casas. Pero la iglesia, esta ramera, va a continuar con ese poder aún mayor. Dicho sea de paso, te voy a decir por qué, y esto lo va a poner entristecer un poquito a los argentinos. El mayor número de fieles jóvenes a la iglesia tradicional están en Latinoamérica, específicamente en Argentina. Fue muy estratégico escoger a un papa argentino, pero con apellido italiano. ¿Te diste cuenta de eso? Y comenzó a hacer, te voy a decir por qué. ¿Cuántos de ustedes pertenecían a la iglesia tradicional? Y somos una iglesia pequeña que solamente tiene 3 años. En las iglesias grandes, miles y miles de personas están saliendo de la ramera para venir a Jesús. Entonces estaban perdiendo poder y las iglesias estaban vacías. Igual había que pagar la luz, igual había que pagar todo lo que había que pagar. Tú dirás, pero pastor, aquí movieron 40.000 jovencitos en Downsview. ¿Por qué los jovencitos? Porque es lo único que puede cambiar. El poder de levantar jóvenes en toda institución es poderoso, porque estás cambiando una generación, puedes cambiar la historia con una generación de jóvenes. Y esta iglesia ha sido una iglesia muy estratégica. Muy estratégica. Y esto no es diferente. Es una estrategia del reino de Dios. Y hoy vas a ver que supuestamente cuando este hombre empieza a salir, vas a llegar bíblicamente a la conclusión de que él no es quien dice que es. Lo vamos a ver hoy, para que no caigas en conjeturas todavía. Cada vez que él sale, vas a ver en el periódico, porque ellos tienen tomado la media, la televisión, la radio, los periódicos y todo, tienen poder. Por eso te dije, ¿cuántos se enteraron que Sylvester Stallone vino a Jesús? No, vale. Pero si Sylvester Stallone hubiera dejado a su mujer y se hubiera metido con otra, tú te hubieras enterado. Pero como vino Jesús, no te enteraste. Pero como ellos tienen poder y tienen tomado
Pero dime una cosa, no es el príncipe de este mundo el que ha enceguecido al incrédulo para que la luz del Evangelio no lo resplandezca. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién tiene control de este mundo? ¿El príncipe del mundo está hablando de Jesús en la Biblia? No, Satanás. Por eso tiene poder. Y es estratégico lo que están haciendo. Estamos de acuerdo que esta ramera, esta iglesia apóstata, está distribuida en multitud, dice la versión en inglés, naciones y lenguas. Pero no es la iglesia de Dios. Esta iglesia completamente erradicó 3 reinos mientras se levantaba en poder. Después vamos a ver eso históricamente. Daniel 7:8. ¿Dónde está Daniel? 7:25. Dice: este cuerno pequeño, recuerda que la ramera y el cuerno pequeño, ¿okay? Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. ¿Okay? So, los horns, los cuernos, son reinos. ¿Okay? El significado de reino es importante. Apúntalo y lo ves en casa. Es demasiada información que te estoy dando, todavía no estamos ni siquiera en la mitad. En la profecía bíblica, otra vez, horn, un cuerno, es un rey o un reino. ¿Okay? Eso lo puedes ver en 8:21, capítulo 8 de Daniel, 21:22. ¿Okay? No lo voy a leer, lo puedes leer tú. Después, voy a ir avanzando. 7. Una de las características es que esta iglesia hizo y hace guerra contra los santos. Oh, es una iglesia y hace guerra contra los santos. Si es una iglesia de Dios, ¿por qué hace guerra contra los santos? Es como pelear con tus hermanos. Otra vez, Apocalipsis 17:6. Y vi a la mujer prostituta embriagada con la sangre de los mártires de Dios. ¿Cuántos saben lo que fue? Ya las generaciones nuevas no sabían, no saben esto, pero se los voy a decir para que lo sepan. Históricamente, casi 100 millones de cristianos fueron asesinados durante la Inquisición por la iglesia tradicional. ¿Sabías eso? Yo lo sé muy bien. Cuando vayas a casa, pon Inquisition, la Inquisición, ahí te vas a encontrar. Y una vez traje un libro que está en portugués, donde están todas las máquinas que usaron para torturar y asesinar históricamente a 100 millones de personas. Ni siquiera Hitler. Hitler solamente mató 6 millones de judíos y cristianos. Pero las generaciones nuevas ya no saben eso. ¿Y sabes por qué? Porque hay un interés que no lo sepan. Pero tengo un dato para ti. Eso va a regresar durante la persecución que vimos la semana pasada. Dios quiere que estés preparado. Esta mujer, esta iglesia prostituta que no vive en santidad, tiene un cáliz, y ese cáliz está lleno de la sangre de los mártires de Dios. Asesinó. ¿Sabes por qué tú tienes una Biblia que ella acaba de leer en inglés? Porque hay un hombre que se llama William Tyndale, un cristiano, que fue quemado por la iglesia tradicional por haber traducido del latín al inglés la Biblia. Tampoco sabías eso. Pero ve a casa y estudia quién era William Tyndale y vas a llegar a la conclusión
entre millones de personas que fueron asesinadas simplemente por predicar el Evangelio y querer. ¿Era malo traducir la Biblia en latín? Que dicho sea de paso, ¿la Biblia original está escrita en latín? No, la Biblia original, porque Jesús no hablaba latín, Jesús hablaba arameo. Y las Biblias originales están escritas en arameo, porque Jesús no vivía en Roma, en Jerusalén. ¿Cierto eso? Y en griego, las Biblias originales no estaban en latín. ¿Difícil de digerir esto? Sí, Señor. Pero si tú lo estudias y lo aprendes, vas a tener base para poder ayudar a tus familiares. De dicho sea de paso, muchos de ellos quizás ahora viven en alcoholismo y piensan que se van a ir con Jesús. ¿Cuántos familiares tienes que no conocen a Jesús, que viven alcohólicos, que han dejado a sus esposas, a sus hijos, que tienen hijos por aquí y por allá, pero cuando vas a hablarle de Jesús te van a decir: yo soy católico? Dime una cosa, cuando venga Jesús, ahora que ya tienes conocimiento bíblico, ¿se van? Se van a perder, porque los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Lo dice la Biblia, y lo dice la Biblia que ellos tienen. Otra característica, número 8: un solo hombre actúa y habla de todos. Lo que el sumo sacerdote de la iglesia tradicional dice, lo que el Papa dice, eso se hace. Dicho sea de paso, durante la Inquisición le llamaron la Santa Inquisición. Dime una cosa, cuando empiezas a leer en Éxodo 20, ¿no dice acaso no matarás? ¿Qué de santo podía tener el levantar una institución que asesinaba a seres humanos y asesinó 100 millones de seres humanos? ¿Qué de santo tiene eso? Iba incluso contra la voluntad divina. Y este cuerno, este reino, vamos a leer Daniel 7:8. Vamos a rápido porque es imposible. Dice: este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos, hablando de un hombre, y una boca que presumía con arrogancia. Habla, pero arrogantemente. Tiene apariencia de piedad, dice la Biblia en otro lugar. Apariencia de piedad. O sea, parecen santos, pero no lo son. Las cabezas de este reino, de esta iglesia, se exaltan a ellos mismos, incluso sobre el Dios mismo. Vamos a verlo. Él es el Santo Padre. La Biblia dice: no llamarás Padre a ninguno. Ahora dime una cosa, si Dios dice no llames Padre a ninguno, evidentemente a tu papá, pero me refiriendo a otros hombres y espiritualmente hablando, ¿permitirá Dios que dice no llames Padre a ninguno porque solamente hay un Padre y está en los cielos? ¿Lo dice eso la Biblia? Ok. ¿Cómo es que Dios iba a permitir que alguien se sentara como Dios y dijese: yo soy el Santo Padre? Vamos a leerlo en la Escritura, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 3, 4. ¿Sigo o paro? ¿Estás aprendiendo algo? Dicho sea de paso, si discrepas con lo que estoy enseñando, tienes toda la libertad de estudiar, prepararte y traerme algo diferente, porque así es Dios. Yo por muchos años estuve equivocado, estuve honestamente equivocado. A veces podemos estar equivocados, pero honestamente equivocados. Hemos tenido personas que me han discutido de mí 6 meses y después al final me dijeron:
O sea, a veces podemos discutir honestamente. Bueno, es una pelea, esto depende de tu salvación y la mía. O sea, es importante que tú busques, que discrepas, tráeme la base bíblica, y yo te digo, tienes razón. Entonces nos añadimos a la iglesia tradicional todo. Se lo he dicho a montones de gente, nadie se atreve, se enojan, muchos se van. Yo le digo, pero si tú tienes la verdad, tráeme la verdad. Si tú tienes la luz, tráeme la luz. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer aquí. ¿Por qué te enojas? Y mi padre fue uno de ellos. Y cuando empecé a leer la escritura, le dije, papá, requisitos para ser obispo. Y empezó a leer marido de una sola mujer, que sepa llevar bien su casa y sus hijos. Esto fue lo que dijo mi padre, me hizo reír. Es una palabra que usamos nosotros en Perú. Es una mala palabra, pero lo usamos muy común. Dijo, ay, pero no sabía esto. Le dije, claro. Pero me estabas replicando y estabas peleando conmigo cuando yo le estaba diciendo, pero papá, si los hombres de Dios todos tenían mujer. Pedro sanó la suegra, Jesús sanó la suegra de Pedro. ¿Qué tan tonto puede ser un hombre para tener suegra y no esposa? Y la Biblia dice, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Literalmente el primer papa, el primer sumo sacerdote de la iglesia tradicional, era un hombre casado. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Mi padre fue libre en ese momento. No sabía esto, hijo. Sí, le dije, pero me estabas peleando. Incluso me insultó. Todos pastores son una M. Ahora se fue con Cristo, con el pastor de pastores. Es importante. ¿Por qué se enojan? Porque el lugar se enojan porque quieren sacarlos de la verdad. O sea, hay verdades que aprendes en la casa de Dios. Las verdades bíblicas no empezaron en grandes templos, las verdades bíblicas comenzaron a aprenderlas la gente en los hogares reunidos, donde comían, en pequeñas iglesias porque no podían. ¿Sabes? Descubrí con Paolo que me dijo la semana, papá, papi, ¿sabes dónde se reunían? ¿Sabes lo que eran las catacumbas? ¿Sabes lo que es? Sur. Por ahí pasaba todo el agua que salía de los baños. ¿Cómo se dice en español? Sur. La cloaca. Ahí se escondían los cristianos. No estaban en grandes, pomposas iglesias. Por eso la iglesia es un cuerpo dividido en todas partes del mundo. Cuando la gente primero piensa iglesia, piensa la ciudad del Vaticano. No, señor. La iglesia es un cuerpo, no es una iglesia. Es un cuerpo. Si no lo crees, lee tu Biblia. Dice, 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, dice, no se deje engañar por lo que dicen. Mira qué curioso. ¿Así empieza tu Biblia? Eso simplemente confirma lo que te estoy diciendo. No te dejes engañar. No se deje engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Di conmigo, destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿Dice eso tu Biblia? Yeah. Okay. Eso que creo que fue hecho por judíos, ¿verdad? Para los que han estado en Italia y le preguntan, ¿son las pizzas de acá igualitas que las de Italia? Eso es un insulto. ¿Ah? Yo siempre le digo, si quieres saber cuál es la mejor pizza, vas a ir a un italiano, no vas a ir a un francés, a un chino. Claro, los chinos tienen todas las franquicias de las pizzerías, pero sus pizzas son un asco. Entonces, y si has estado en Italia y has comido pizza en Italia, te vas a dar cuenta que no es lo mismo. Lo mismo con la palabra de Dios. ¿Quién escribió la palabra de Dios? Fueron judíos, no fueron romanos.
Si quieres volver a una verdad y quieres saber dónde está la verdad, y te vas a la información que tienes, aunque yo la uso y le digo a la gente traiga la Biblia que usted quiera, busque la palabra que usa una iglesia judía mesiánica y va a encontrar muchas cosas muy interesantes, porque ellos tienen la verdadera pizza que Dios nos ha revelado a nosotros por gracia. Es diferente. Las iglesias mesiánicas que creen en el movimiento del Espíritu Santo, porque Pablo, Lucas, Mateo, Juan, todos eran cristianos judíos mesiánicos, judíos cristianos, creían en el Mesías. Ellos no eran romanos, ellos no eran gentiles como somos nosotros. La Biblia nos llama a nosotros gentiles. Usted no es judío, es un judío adoptado, pero originalmente no es judío. ¿Me entiendes? ¿Okay? 10. Esto es interesantísimo. La soberanía de este reino se identifica con un número. Y ese número es un número de hombre que es el 666. Si tú agarras las letras de tu nombre, tú tienes un número. ¿Sabías que tienes un número? Bueno, este reino, esta bestia tiene un número. Vamos a ver. Ve conmigo, Apocalipsis 13, 18. ¿Quién lo tiene? Si lo quieres leer, que lo lean en alto para que se pueda escuchar en el video. El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Gracias, Señor. Mira lo que dice. Aquí se requiere sabiduría. Dios te está diciendo, mira, necesita sabiduría, pídela. No se enoje, pida sabiduría. Señor, ¿sabes qué? Lo que está hablando este pastor es cierto. Dame sabiduría, quiero saber. Explícame. Dice, aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia. El número de esta iglesia, de esta institución, de esta mujer prostituida, ¿okay? De este cuerno, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. ¿Es el número de quién? De un hombre, una persona. Su número es el 666. Vamos a ver después, no se preocupen. La parte final de este video es espectacular, la manera como lo hicieron. Usaron bases bíblicas, usaron la historia, usaron enciclopedia católica, dicho sea de paso. O sea, no es decir, esto lo hicieron los cristianos contra la iglesia, no, señor. Dice que esta bestia habla cosas pomposas, palabras blasfemias contra Dios. Apocalipsis 13, 5 dice que a esta bestia se le dio una boca que hablaba blasfemias. ¿Sabes lo que es blasfemar? Es hablar cosas completamente fuera de lugar, opuestas a la Escritura. Aunque parezca lo mismo. Poco a poco yo te voy a ir enseñando y tú me vas a decir, y si me quieres refutar, busca a quien quieras. Hemos tenido sacerdotes aquí. Dicho sea de paso, el sacerdote lo tocó el Espíritu Santo, comenzó a llorar. Y este hombre dejó a su mujer, se tuvo que separar, que tiene un programa de radio. Estábamos allá todavía cuando el Señor lo tocó. Se acercó y me dijo, tienes mucho poder. Eso fue lo que me dijo. Algunos de ustedes no estaban todavía. Y le dije, no, Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendió y lo tocó. Pero a los días me llamó y me dijo, pastor, lo que usted habló el otro día y lo que yo sentí, ¿me podría por favor enviar algunos versos bíblicos que yo pudiera usar para dárselo a las familias a través de la radio? Porque usted se llevó a Dios a la casa. ¿Sabías que sacerdotes son de el tipo me llamó a mi casa? Y yo le contesté, ¿cómo usted
un hombre que ha estado en un seminario por muchísimos años, no conoce versos bíblicos y tiene que venir a un tiempo que todavía ni siquiera era pastor, porque yo no era pastor todavía, de hecho sea de paso, pero había estudiado la escritura. Le digo, ¿no le parece extraño? Te voy a decir por qué. Cuando yo entras a un seminario no me enseñan Biblia. Entre la celebración de la misa del día domingo, ellos solamente están leyendo prácticamente siempre lo mismo una y otra vez, porque les enseñaron a hacer eso y nada más. Muchos de ellos son víctimas también de esta gran institución, como lo fuimos muchos de nosotros. Hay una parte en la Biblia que dice: sal de ella, pero tiene que ser por tu propio entendimiento, que lo tuve muy claro. Entonces, esta bestia, esta mujer, esta iglesia, esta institución, este reino, atentó cambiar el calendario y la ley de Dios. ¿Sabías que el calendario sobre el cual nosotros vivimos no es el calendario judío original? ¿Sabías que tú vives bajo el calendario romano? ¿Cuántos sabían eso? Mucho. Investiga. Los judíos no viven bajo el calendario nuestro. Daniel 7:25 dice: y la bestia intentará aún cambiar los tiempos, el calendario y la ley. ¿Y sabes que te cambiaron la ley? Una de las diferencias que vas a encontrar en la Biblia tradicional y en las Biblias cristianas, en la Biblia judío-mesiánica, es que está cambiado algunas cosas. Y aún cuando se les lees a la gente no lo comprende. Que va más allá que un cambio humano, es espiritual el asunto. Este reino, esta iglesia, esta mujer ha reinado supremamente por 1260 años. Vamos a ver eso después. Y dice la Biblia en Apocalipsis 13:5, dice que se le dio a la bestia autoridad para continuar por 42 meses. Después vamos a ver ese pastor que dijo 1000 y tantos años, ahora está diciendo 42 meses. Vamos a ver lo que eso significa. No te preocupes, al final vas a entender todo lo que te estoy diciendo ahora. Ok, año profético, en un día. Para Dios es como un año. Año lunar, 354 días. Año solar, 365 días. Bíblicamente, año lunar solar es un promedio de 360 días. 42 meses son 3 años y medio, son 1260 días. Y si un día es como un año, por consiguiente son 1260 años. Y si estudias un poquito la historia y vas desde los inicios de la iglesia tradicional que comenzó en el 500 y algo y todavía continúa y donde va a terminar, son exactamente 1260 años. ¿Cuántos entendieron esto? Si vas a Ezequiel 4:6, vas a entender que para Dios un día es como un año. Y si tomas los 42 meses, ¿ok? Multiplicas, vas a llegar a la conclusión: días proféticos son 1260 años. Este video está en YouTube, lo puedes revisar las veces que quieras, lo puedes ver a quien tú quieras. Es más, yo iría a un sacerdote, le diría: Señor, evidentemente te va a dar un montón de excusas, pero dígale que dame la base bíblica de que esto no es cierto. Te va a decir que quieren engañar. Los primeros preguntas le digo: ¿por qué no está casado? Si Dios de los inicios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una varona. ¿No
te acuerdas cuando Dios hizo primero, lo hizo primero a Adán? ¿Cuántos saben eso? Le llamó varona, ¿sabes? Dama, una mujer. Dios hizo primero a Adán, no hizo a Adán y Eva juntos. Hizo primero a Adán. ¿Te acuerdas que sacó a la dama, la mujer, al lado de Adán? Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar ayuda idónea, le voy a dar compañía. Viene esa iglesia y cambia las reglas. Dios dice, requisito para ser obispo en la escritura, incluso en la Biblia tradicional, marido de una sola mujer. Ellos dicen, castidad. ¿Sabes el sufrimiento que pasa en esta gente? Yo estudié en una escuela italiana. Todos los años venían sacerdotes, y me acuerdo claramente, un sacerdote polaco llegó a enseñarnos lo que él llamaba nos enseñó acerca de la integración de los conjuntos. Hasta el día de hoy no sé quién nos enseñó, pero lo que me di cuenta es que era la persona más amargada que yo había conocido. Y decía, no se coman las uñitas, porque las uñas tienen queratina y eso daña el cerebro, cabezas de chorlitos. Y venía de España. Entonces yo dije, si esta es la gente de Dios, es evidente que Dios debe ser muy serio. La Biblia dice, el gozo de Dios es la fortaleza de su pueblo. Y no es que tengamos una risa de payaso, el gozo se entra por dentro, se siente por dentro, pero también se muestra por afuera. Y yo lo que veía un hombre amargado que le habían regulado su vida y le habían robado su vida. En otra oportunidad, cuando ya venimos a Jesús, tocaron la puerta de mi casa. Y cuando abrí la puerta, la presencia de Dios de este hombre saltó a mí y pude sentir la presencia de Dios y dije, wow. Y me dijo, yo era un ex sacerdote católico, pero era Dios sanó a mi esposa de cáncer. La presencia de Dios, dije, wow, qué unción de este hombre. Lo tenían cautivo. ¿Sabías que estaba viendo un documental que en Colombia golpean a las monjas? ¿Sabes que desde que entran, y te digo porque una tía mía que ahora está enclaustrada en un hospital, desde que entran las ponen de frente, con la cara al piso, y las hacen sentir porque dicen que tienen que sentir los dolores que sintió Jesús? ¡Qué mentira más grande! Jesús dijo, yo de ustedes no quiero sacrificio, yo quiero misericordia. Yo no quiero que caminen de rodillas, yo no quiero que vayan a la cruz y se claven, yo no quiero que se golpeen, yo quiero que tengan misericordia, no quiero sacrificio de ustedes. ¿No es lo que dice la Biblia? Dios tenga misericordia. ¿Está claro hasta ahora? Pero, número 14, se le quitó autoridad. Hubo un momento en la historia donde la iglesia decayó. Y aún está en un proceso de caer. Miles de iglesias cristianas están acogiendo y trayendo a la gente a Jesús. En China se convierten 1000 por día en una iglesia. El Espíritu Santo está atrayendo a la gente a Jesús, porque ese es el trabajo de Dios, no es el trabajo mío. Pero hubo un momento que la iglesia perdió su poder, entre comillas, esto lo vamos a ver. Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada, espada, debe de ser muerto. Y mataron mucha gente. Hoy mismo, sabes que mucha de la gente que muere asesinada por ISIS y cortada la cabeza a espada, así como la iglesia mató miles y miles de cristianos a espada y están muriendo ahora. Lamentablemente muchos sacerdotes y muchas monjas y muchos. Cuando dicen cristiano en la televisión, Christian,
Realmente la mayoría de los que están muriendo sí son muchos cristianos, pero son muchos de la iglesia, sacerdotes y monjas de la iglesia tradicional. Les cortan la cabeza. Lo que en tu institución hace te puede beneficiar o te puede maldecir a ti. Porque la Biblia dice que el que lleva a alguien a cautiverio, quien encarcela a gente, miles de personas fueron encarceladas. Quien mata a espada debe ser muerto a espada. Es una maldición. Nunca escuché a nadie, se lo escuché en este mundo. Para que sepas lo que significa la espada, en Romanos 13, 1, 4 lo puedes apuntar, significa el poder civil. ¿Okay? Para que entiendas terminología bíblica, lo que cuando habla de espada está significando el poder que puede tener el gobierno canadiense sobre ti. Viene duramente con lo que se refiere al poder civil. ¿Okay? Al final vas a entender lo que te estoy diciendo ahora. Esta bestia fue mortalmente golpeada. Vamos a leerlo, Revelación 13:13, Apocalipsis 13:13, perdón. Te dije, es bastante la información, pero dice: vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Para los que buscan milagros, no solo Dios hace milagros. Y al ver la herida de muerte de la bestia, pero acá está hablando de la institución que decayó, se va a volver a levantar. Mucha gente volvió a seguir a la bestia. Y eso está pasando hoy mismo. Ellos se juntaron y crearon un movimiento carismático. Ellos copian todo lo que los cristianos hacemos. Tocan música de Marcos Witt. Ahora tienen baterías, Biblias, bailan al frente del santuario. ¿Sabes por qué? Porque hay un dicho que dice: si no puedes con el enemigo, únete a él. Esa es la razón por la que lo hicieron. Y muchos creen que, wow, dice, si es lo mismo, si es lo mismo. Si es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Mira los frutos. Mi esposa y yo servimos en una iglesia carismática. Y mientras tocábamos, había un muchachito en el piano. Y ellos también levantaban sus manos y aparentemente el Espíritu Santo los tocaba. ¿Ah? El diablo es mañoso. Quiero que entiendas una cosa. Es padre de mentira. No es el mentiroso. Si a veces un mentirosillo por ahí te roba y te engaña, Satanás no es un mentirosillo cualquiera. Este es el papá de todos los mentirosos. Y entonces va a hacer lo posible. No, porque a mí no me pueden engañar, porque yo soy muy vivo, ¿verdad? No, señor. Si no tienes conocimiento bíblico, te van a engañar. Y él es padre de mentira. Por eso tú necesitas la Escritura, para poder contrarrestar las mentiras del enemigo. Y mi esposa y yo no conocíamos a Jesús todavía. Bueno, yo había estado en la iglesia cristiana y yo decía: ¿sabes qué? Aquí hay algo que no está bien. Yo había sido tocado por el Espíritu Santo y fuimos allá y tocábamos nuestra guitarra y tocábamos el muchacho tocando el piano. Y yo dije: sí, parece lo mismo, y cantaban igual las mismas canciones y todo lo que tú quieras. Pero me acuerdo que después de un servicio del día domingo, nos fuimos a la casa donde vivía este muchacho que cantaba con la novia en el grupo. Y adivina qué, no estaban casados y dormían juntos. Por consiguiente estaban en fornicación. Y Sheila y yo le dije: wow, no había quien le dijera: yo lo veo a usted fornicando, yo se lo voy a decir. Yo lo veo a usted adulterando, yo se lo voy a decir. La Biblia dice que si yo no te digo, el día que tú te mueras, tu sangre va a estar sobre mi cabeza. ¿Sabías eso? Ese es el trabajo sacerdotal.
Decirle a la gente, ¿sabe qué? Cambie, deje de robar, pare de sufrir, deje de hacer esto y aquello. Mucha gente se enoja. Enójate. Yo prefiero que usted se enoje conmigo que Dios se enoje conmigo. Nadie le decía a estos muchachitos que estaban en fornicación y veníamos a cantar. Había el movimiento carismático, estaba entre el sacerdote y el líder carismático, y si le cantamos a María o le cantamos a Jesús. Había una pelea en plena iglesia católica Virgen de Guadalupe. Yo estuve ahí, sé de lo que estoy hablando. Cuando hablan de santidad, quizás no estén hablando lo mismo de lo que tú estás hablando. La Biblia dice: sed santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie me verá. Ellos podrían cantar todo lo que quieren el día domingo, pero si se perdían ese día o le pasaba un auto encima, no entraban. Entonces aquí hay 15, y después vamos, acá viene la explicación, y esto es: hay solo un poder en la historia, es cierto, al cual le cae muy bien estas 15, lo que acabamos de ver, y es la iglesia tradicional. Pero ahora lo vas a ver de una manera diferente. Quiero que veas esto. Vamos a hacer un recuento. Es ambos una iglesia y una ciudad. Apocalipsis 17, 18, apúntalo. La Iglesia Romana Católica, ¿cuántos saben lo que es la ciudad del Vaticano? Más allá hay una que se llama la República de San Marino. En sí, el Vaticano es una ciudad y un estado. Vamos a ver. ¿Cuántos se acuerdan de Mussolini? Mussolini hizo un tratado durante la época en el Papa XI, en 1929, y le dio estatus independiente al Vaticano. Y el Papa llegó a ser el soberano, tenía soberanía reconocida. Dicho sea de paso, esto prueba lo que estábamos leyendo, que esta iglesia estuvo con los reyes de la tierra. ¿Quién era Mussolini? Ahí no ves un pastor cristiano, ahí no ves un judío mesiánico. ¿Qué ves ahí? Este tratado era político, que creaba el Estado de la Ciudad del Vaticano, con independencia y soberanía. Eso lo sacaron, creo que en carta, que es referencia literaria en carta del 2004. Eso también lo puedes apuntar si quieres ver si es cierto.